Bienvenidos al Cine Club. ¿Cómo se la han pasado? Esperemos que hayan visto buenas películas esta semana. Como sabemos, aquí vamos a revisitar muchas películas de todo el mundo y en específico en este mes de septiembre vamos a abordar un tema bastante importante e interesante. ¿Por qué importante? Porque la historia importa, porque la memoria importa y porque el cine ha sido muchas veces un vehículo para llevar a cabo muchos cambios, para permanecer en la memoria, hacer permanecer en la memoria colectiva acciones y sucesos del pasado. Y en este caso vamos a hablar de dictaduras en Latinoamérica. Lo haremos abordando 4 distintas dictaduras, la mayoría de ellas en el siglo XX, hacia la segunda mitad, en 4 países diferentes, en los cuales pues, nos hemos visto, como en muchos lados en Latinoamérica, acosados por ese tipo de situaciones. El día de hoy empezaremos con Argentina, y la película que se eligió para esto, que le escogió nuestro invitado, es Argentina 1985. Así que, sin decir más, bienvenidos a... Como ya mencionamos, vamos a tener en este ciclo a 4 invitados distintos, cada uno de los países de los cuales se va a hablar. Y empezamos con Argentina y nos honra con su presencia Pablo Planowski. Él lo conocerán ustedes, es crítico de cine. Yo lo sigo en Twitter, espero que ustedes también lo hagan. Y si no, también en distintos otros medios. Pablo, ¿cómo estás? Muy buena noche, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Un placer estar acá charlando con ustedes. Y para completar aquí la trifecta, tenemos de la barra de Cinescopia a Uriel Salvador. ¿Cómo estás, Uriel? Buenas noches, José Roberto. Argentina 1985, una película que está inspirada en la historia real del fiscal Luis Trasera y Luis Moreno Campo, su fiscal adjunto, así como un joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina en el llamado Juicio de las Juntas a mediados de los años 80, una batalla de David contra Goliat con los héroes menos esperados. Pablo, de inicio, coméntanos, ¿por qué elegir Argentina 1985? Bueno, porque es una buena pregunta esa. Yo creo que es una representación de un momento histórico, obviamente que no voy con la vara de si están todos los hechos que históricamente sucedieron representados al pie de la letra, porque siempre es ficción, estamos hablando en este caso de una obra de ficción, de una película, y obviamente que va a tener un montón de momentos, escenas, todo en realidad adecuado a un género, al drama, y a un tipo de cine que es el drama judicial, ¿no? Estos dramas que ocurren y tienen un clímax en la corte, etcétera, etcétera. Yo creo que más que el valor histórico de la película, en primer lugar, porque es sobre la cuestión de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? En este caso, la posibilidad de un juicio digno, de respetar las garantías constitucionales, de respetar el debido proceso, todas cuestiones que obviamente la dictadura militar argentina no hacía y no respetaba. Entonces, por ese lado es una película más que interesante, porque plantea ideas ricas, como suele suceder con los grandes clásicos del cine judicial, ¿no? Desde JFK hasta Matar a un ruiseñor, El veredicto de Sidney Lumet y tantas otras más. Yo creo que por eso es lo principal que se me ocurriría a mí recomendarla. Mencionas algo interesantísimo que dices que de alguna manera también es una forma clásica. Para mí esta película se convierte en un clásico instantáneo. Tuvimos oportunidad igual de hablar de ella hace unos meses cuando fue el estreno, de hablar de ella en la carrera de los Óscares, y a mí me parece que tiene 2 virtudes. La primera es que obviamente trata un tema que es importante, que es de vital importancia para la memoria histórica, pero que además funciona como una película per se. O sea, no se basa realmente en el discurso para hacer una buena película, a pesar de que obviamente recurre a él, sino que
creo que en la estructura como tal, Santiago Mitre, el director, nos entrega una película de manufactura impecable, donde se distinguen perfectamente los tres actos, donde tienes un desarrollo de personajes bueno y un manejo de suspenso increíble, lo que hace que la película pueda funcionar independientemente de posturas ideológicas de la veracidad con la cual retrata los hechos de los juicios y las referencias que hace a la dictadura. Y no sé, Uriel, es una película reciente, pero ¿a ti te parece que esta película va a ser de las que marquen hito? Yo diría que sí. Y es también porque, basándome en la misma estructura que tiene la película, recuerda un poco al trabajo de Aaron Sorkin, sobre todo en Cuestión de Honor y en El Juicio de los Siete de Chicago. Siento que bebe mucho de estas, más que nada por la recopilación de información, porque dicen, no usa el juicio como el principal punto de venta, pero tampoco lo descuida. Hace una recopilación de información bien documentada y sobre todo que le sirve para encauzar momentos muy poderosos a nivel emotivo. En especial también de parte también de las actuaciones. Digo, no tengo nada que discutir con Ricardo Darín, creo que no, pero también es de parte por ejemplo, los testigos, de cada uno de estas personas que perdieron a un familiar o a un amigo por la dictadura de Jorge Rafael Videla. Y es básicamente el pueblo tomando el poder contra aquellos que les han perjudicado en todos los aspectos de su vida. Yo creo que te atinas a decir algo muy, muy importante. O sea, a nivel histriónico también es una película que tiene puntos altos. Hablamos no solamente de Ricardo Darín, que pues, es un viejo lobo de mar y que por lo menos Pablo acá en México y creo que en muchos lugares tenemos en alta estima a Darín, ¿no? Como actor, pero también aquí Peter Lanzani creo que hace un papel bastante importante. Y es curioso que vayas mencionando el tema de los dramas históricos y de cómo se acerca mucho a la construcción hollywoodense, ¿no? Que tienen ese tipo de películas. Creo que algo de la crítica, si se le puede decir negativa que tuvo, es que está muy enclavada en lo que es en la forma hollywoodense de hacer cine, pero yo no lo veo esto como algo que sea en detrimento de la valía de la película, ¿no? Pablo, te preguntaba al inicio por qué elegir Argentina 1985 y también qué otras películas, empezando a hablar de estos temas, podríamos haber recurrido. Bueno, está muy interesante esa pregunta sobre qué películas se puede recurrir sobre la representación de la dictadura. Creo que hay varias en los últimos años, una de 2018-2019, dirigida por Benjamín Neistat, que se llama Rojo. Es una película independiente argentina que no es una película tan, justamente vos mencionabas esto de los cánones narrativos del cine hollywoodense en Argentina en 1985. En Rojo no es tan así, es una película más de silencios, de por ahí tramos que pueden poner a prueba la paciencia de los espectadores. A mí me gustó mucho de todas maneras Rojo, me parece una película muy interesante y fascinante sobre cómo representa ese periodo en Argentina. No necesariamente una película sobre la dictadura que comienza en 1976, pero más bien sobre la antesala de eso, sobre los grupos paramilitares que existían durante uno de los gobiernos democráticos de Argentina. Es El secreto de sus ojos, película también con Ricardo Darín del año 2009, que también me parece muy interesante y fascinante como desarrolla esa idea, ¿no? Y después de Argentina, en general, hay varias películas, varía de ahí en gusto, en lo que cada uno quiera buscar como expresión artística, pero desde Garage Olimpo, La Noche de los Lápices y otras más que representan tal vez no tal vez, que representan la época de la dictadura militar en Argentina. Yo también resaltaría, por ejemplo, películas como La Historia Oficial, que también les dio a ustedes el Oscar a Mejor Sí, Película seguro. Extranjera, y que es una película que
brutal en muchos sentidos en cómo trata. Películas más recientes, incluso como El Clan, la de Pablo Trapero, que creo que también es una buena representación. Y vaya, las dos que mencionas, de Galazo Olimpo y La Noche de los Lápices, también han tenido un impacto bastante fuerte. Eh, Pablo, te pregunto también sobre Argentina 1985 y el recibimiento que tuvo entre la sociedad argentina. Nosotros acá en México, sé que nos siguen de varios lugares de Latinoamérica, pero específicamente en México creo que tuvo una acogida bastante buena. Sin embargo, sí escuchamos Sí. acerca de una forma de boicot a inicios, ¿no? De cuando inició a proyectarse. Eh, Acá en Argentina lo que sucedió, en general, acá en Argentina tuvo una respuesta bastante positiva. eh, el público que la iba a ver. A ver, yo aclaro algo, porque esto es importante. Yo no la vi en una sala con público, yo la vi en una función de prensa donde éramos en todo un cine 3, 4 personas antes del estreno. Entonces, realmente no sé, no puedo hablar de primera mano de lo que fue la experiencia en salas de cine llenas. Eh, pero por testimonios, cosas que leí en las redes, gente que me lo contó de primera mano, las salas se llenaron, la gente se emocionaba, aplaudía. Obviamente que, eh, como cualquier película de la historia del cine, no va a generar un consenso 100% positivo y va a haber gente que no le guste por cualquier motivo y está en todo su derecho. Y también, como vos mencionabas antes, por ahí hubo voces que decían que la película tenía una visión política sesgada sobre un momento histórico. O sea, yo creo que cualquier película de cualquier país que represente un hecho histórico va a generar una polémica muy fuerte, más que nada en ese país, más que en los países de afuera. Sucede ahora, hoy he estado leyendo, se va a estrenar una nueva película de Pablo Larraín, que es un cineasta que a mí me gusta mucho, hizo No, hizo Jackie, y otras más, el cineasta chileno, y va a ser una película para Netflix, una ficción sobre Pinochet como un vampiro, y ya la película no la vio nadie, y en las redes ya había un montón de personas, en especial chilenas, que esto como una banalización del mal. Y digo, me parece que siempre va a causar polémica en la representación de un hecho histórico, y más cuanto más se desvíe de los, entre comillas, hechos, y digo entre comillas porque estamos hablando siempre de ficción. Argentina 1985 es tan ficción como esta película de Larraín que hace sobre Pinochet vampiro. Y ustedes me dirán, pero pará, no es fantasía. Y es verdad que no es fantasía, pero me refiero al hecho de hacer una historia, de tomar como base un periodo histórico, algo que sucedió, para crear una historia más o menos original. Pero Y ahorita mencionaste que estaba sesgado el concepto de la historia. ¿A qué se referían exactamente? Porque yo la veo muy cruda con respecto a lo que muestra, como que no quiere ocultar las cosas, sino que las muestra como son, no las adorna, las muestra así. Es una muy buena pregunta esa. Bueno, acá lo que creo que en todo el mundo más o menos desde hace una década viene pasando lo mismo, en lo que es cuestión política partidaria, hay un fuerte enfrentamiento, si se quiere, entre los dos partidos políticos más grandes, y diría que incluso va más allá un poco de la cuestión política partidaria. Y acá una de las cuestiones que se le objetaba a la película era Yo no siento que la película elija ir por esos lugares, pero bueno, se le objetaba igual eh, la representación o cómo se involucró, si se quiere, el gobierno en ese momento radical, que el presidente en ese momento en ejercicio era el doctor Raúl Alfonsín, y la participación que tuvo o que no tuvo el peronismo, que es otro de los partidos históricos de acá de Argentina. Entonces,
En cuanto a eso, en cuanto a la representación, si se quiere, del fiscal que interpreta a Ricardo Darín y otras cuestiones más, a la película se decía, bueno, no tiene una visión que apunta para un cierto partido político o que va para cierto lado del espectro político. Yo la verdad es que puedo entender todas las críticas que se le hacen, por ahí no las comparto, pero bueno, creo que eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, lo vemos en películas de superhéroes que dicen, bueno, esta película de superhéroes es, no sé, pro Trump, pro esto, pro lo otro, y tal vez no, pero son interpretaciones que se hacen y si pasa con cine de superhéroes, cine de fantasía y esto, obviamente va a pasar con Argentina 1985. Pones sobre la mesa primero el paralelismo con lo que está sucediendo con la película de Larraín, donde ponen justamente a Pinochet como un vampiro. Digo, es una sátira lo que está tratando de hacer y quizás tendríamos que entenderlo como eso. Ya hemos tenido un Lincoln cazador de vampiros, por ejemplo, y no escucho que nadie ponga grito en el cielo con ese tema, Porque ¿no? esta no se supone que la debas tomar en serio. Pero esta tampoco, o sea, es cuestión también de enfoques y entendiendo que los temas que se están tratando son quizás más cercanos históricamente, todavía hay gente que pues sufrió los estragos de las dictaduras, de las desapariciones forzadas, de las torturas, y si no ellos directamente, quizás también sus familiares, ¿no? Entonces es un tema que sigue vigente, que de alguna forma sigue vivo, y pues es un poco difícil hacer una película cuando pues son hechos que están a la vuelta de la esquina. Digo, dice el tango, 20 años no es nada, ¿no? Yo creo que aquí 40 tampoco, no lo son tanto para una historia de una democracia o de las democracias en Latinoamérica que están todavía en ciernes o estamos en construcción en muchas de estas ocasiones. Y yo aquí les hago una pregunta, me gustaría empezar contigo, Uriel. ¿Qué tanto podemos exigirle a estas películas de ficción que sean realmente fidedignas conforme a lo que sucedió o a lo que están retratando? ¿O qué tantas libertades se pueden tomar al narrar una historia de ficción? Es que una biopic es más complicada en este sentido. Si a mí me lo preguntas, sí tienes que mantenerte fiel. Obviamente es un relato, vas a tener partes inventadas, pero el truco es que primero no se noten esas partes inventadas, sino que sean orgánicas dentro de la misma narrativa. Y segundo, que una vez que ya notas qué partes están inventadas, es de, ok, pero por lo menos tiene sentido dentro de la narrativa, dentro de la historia que me estás contando. Es un truco muy complicado, o sea, parece sencillo, pero si no lo haces bien, pues te sale algo como bienvenidos a Marvel. Pero aquí con lo que respecta, sí se nota, sobre todo en los primeros 2 tercios, que está bien integrado. Digo, mi mayor queja con eso es que los niños no se comporten como niños, pero fuera del último tercio en el que sí se nota que se le fue la mano al director, a Santiago Mitre, eh, siento que le funciona bien. Nuevamente, por lo que es la recopilación de datos, porque es un ritmo que nunca se detiene. No es lento, sino que va a un ritmo adecuado en el que va acaparando el siguiente dato y luego vamos al siguiente. ¿Y quién es esta información? ¿Y quién es esta persona? Tenemos que ir a verla y necesitamos su testimonio. Y dentro de todo esto le funciona ya directamente en el juicio, porque se testimonia a, nuevamente a todas las víctimas de este suceso. E incluso me atrevo a decir que interpreta a Videla bien imponente. Sí, te voy a ser franco, aquí Pablo nos decía que no tuvo como tal la oportunidad de verla en una sala de cine. No sé, Uriel, si haya sido tu caso también o la Ah, hayas no, visto. no pude verla, la tuve que ver en streaming. Yo le soy muy honesto, yo tuve la experiencia de verla aquí en la Cineteca Nacional, una función que fue la inaugural, donde la verdad yo creo que más de la mitad de la sala eran con nacionales de Pablo.
entre ellos incluso la embajada de Argentina en México, que tuvo presencia ahí, y la reacción que tiene y que tuvo el público es de las más impresionantes que a mí me ha tocado ver en la producción de una película. O sea, no es común ver que la gente a la mitad de una película, cuando todavía no termina, se para a aplaudir. No es común ver terminar una película y ver la catarsis colectiva que hubo para muchísima gente. Y me refiero obviamente al momento quizás cumbre de la película, que es el discurso del nunca más, pero incluso después con el cierre de ese tercer acto, que fue una reacción que pocas veces yo he podido ver en cine y que se siente la tensión y es palpable en el ambiente todo lo que se está sintiendo, todos los recuerdos que va generando, ¿no? Y paso a otro punto. Algo que tiene interesante esta película también es el tema de la ambientación. Hay un diseño de arte, un diseño de producción detrás impecable. Eh, Mucha gente incluso saliendo de la sala de sí lo comentaba, ¿no? Oye, pues es que así eran los camiones, es que así era cómo estaba todo alrededor. Y a mí se me hace que esta es una de las películas que sin ser estrafalarias, realmente tiene un diseño de producción muy meticuloso. No sé, Pablo, regreso también a la primera pregunta que les hacía. ¿Qué tanto debe o qué tanto debe ser fidedigna a la historia original, a lo que sucedió, o qué tantas libertades se puede tomar alguien en la ficción? Uy, es una buena pregunta esa. Yo diría que se puede tomar todas las libertades que quiere y sería lo ideal. Eh, Obviamente digo esto y sobre algunos hechos históricos, antes hacías una reflexión que me parecía muy pertinente y 40 años es ayer prácticamente, o sea, no es nada, hay un montón de gente que vivió esa época y había gente que sin la cuestión política partidaria que mencionaba antes, por ahí me decía que la película no le había gustado porque sentían que la representación de lo que era vivir en esa época no era como lo representaba la película y hay gente que vivió esa época. Entonces, es verdad que, como decís vos, cuando son hechos que son muy recientes, no estamos hablando, no sé, de un evento histórico de hace 100 años, 200 años, donde ya tenemos una o dos generaciones que tal vez no lo experimentaron. Acá sí, tenemos mucha gente que lo vivió. Entonces, para mí, una película debería tener la libertad total para contar una historia. Ahora, yo puedo decir esto y después ir a ver una película sobre una representación, sobre un hecho histórico, lo que sea, y que no me guste por decir, che, pero esto me parece, no sé, deshonesto, me parece que está mal. A ver, también depende cómo la película vaya narrando los hechos, ¿no? Creo que eh, incluso películas que nos parece que no pueden o que no podrían provocar polémica lo hacen, desde Jojo Rabbit hasta... No leí nunca a nadie quejarse sobre Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, pero seguramente alguien habrá dicho, che, pero esto no ocurrió. Eh, y digo, siempre va a estar presente esta polémica. Entonces, si bien yo digo libertad total, eso no significa que yo me encuentre con algún tema, alguna representación. Pasa con figuras históricas, ¿no? Pasó también con la película de Marilyn Monroe, Blonde, que con Ana de Armas, que muchos decían, no, pero la vida de Marilyn Monroe no era de esta manera y la película está siendo deshonesta con una persona que no puede defenderse y puede pasar todo el tiempo y yo puedo entender por qué hay gente que se molesta y probablemente con algunos temas me puedo llegar a molestar yo, pero bueno, son las reglas del juego para mí del arte, ¿no? No es imposible dejar contento a todos y tampoco creo que sea deseable. Y sin embargo, Uriel mencionaba algo que también rescato. Siempre y cuando vaya fin a la narrativa y no se salga o sirva justamente para tener una buena narración, a veces ciertas libertades son válidas. No podemos esperar a lo mejor de Argentina 1985 que sea una copia fiel de lo que está sucediendo. Claramente no sabemos qué sucedió dentro de la casa de Estracera, ¿no?
qué diálogos pudo haber tenido con su esposa, con su papá, con su hijo. Decía Uriel, quizás los niños no son tan vivos como nos lo quiere pintar, claro, ¿no? Pero también de alguna forma es esa libertad o licencia poética que se puede tomar siempre y cuando sirva y funciona dentro de la historia. Y aquí creo que hace muy bien Mitre como guionista también al meter estos personajes. A mí algo que me gusta de esta película es que inicia en un tono intimista, o sea, más allá de la grandilocuencia del tema, de la importancia que puede tener, de la hazaña que fue contra la dictadura atroz que fue, empieza de forma intimista. Entras a la casa de Estracera, ves cuál es su día a día con su familia, con sus hijos, sus temores incluso hacia su hija, y por el otro lado cierra el círculo perfectamente, porque creo que termina de una forma también intimista. Evita, a lo mejor como acierto o desacierto, cerrar en el punto alto que tiene en el Nunca Más. Sí, pero se le nota un poco eso, porque el último acto se le desboca el caballo y ya se le empiezan a notar las costuras. Yo fíjate que no he estado de acuerdo con esa aseveración. A mí justamente lo defiendo en esto. Empieza intimista, termina intimista. Tiene que cerrar esos círculos que tiene, hace con su papá, hace con su hijo, hace con su familia, y hace que este microcosmos que te presenta de la historia de la familia Estracera eh, tenga de alguna forma una repercusión dentro de todo el arco narrativo y dentro de la historia. No sé, Pablo, si en su caso también piensan que se cae hacia el final la película o te gusta cómo toma estas libertades Mitre. No, por lo menos a mí me parece que el tercer acto de la película está muy bien. Me gusta que se haya tomado, como decís vos, tal vez ciertas licencias poéticas, porque además me parece que está bien construido ese final. Vos mencionabas antes que lo viste en la Cineteca, que estaba lleno, que la gente se emocionó. Entonces digo, si sucede eso, si el discurso de él logra ser cinematográfico en un ambiente cerrado, ¿no? En un ambiente no vistoso, nada de eso, y llega a emocionar, entonces para mí algo la película hizo bien todo lo que vino antes. Entonces digo, me parece como un golpe bien dado, si se quiere, en términos de boxeo, hacia los espectadores, un golpe de emoción que está bien logrado con recursos nobles propios del cine. Entonces, a mí por lo menos me gustó. Y es curioso también que hablamos de esta parte del discurso de Estracera, cuando quizás las críticas que ha llegado a escucharle, porque como bien dices, ninguna película se salva de tener detractores o de tener señalamientos, es justamente que decían que Mitre se limita simplemente a recrear lo que fue este discurso. Pero hay que apuntar algo, señores, lo hace a través de un lenguaje cinematográfico impecable. O sea, donde tienes estas ediciones, donde tienes esos encuadres de cámara, donde te va llevando y te va haciendo que seas partícipe de lo que está sucediendo en este tribunal. Cosa que no le puedes exigir lo mismo a un documental, claro, ¿no? O sea, si hubieses limitado a poner el videotape de lo que había sucedido, no tendríamos este lenguaje cinematográfico que creo que se le aplaude mucho a Mitre y específicamente en esta película. Uriel, ¿qué otros temas podrías entender como, pues quizás, bemoles dentro de la película? Yo diría que a veces cuando el sistema falla tienes que tomar las cosas por tu cuenta. Y sobre todo de que si tu familia no te apoya, a veces tienes que hacerlo tú solo. Y duele, sí, pero si eres firme y sabes lo que haces en tu convicción, tarde o temprano lo van a entender. Y esto se ve en la madre del personaje de Peter Lanzani. Vemos que ella sí es ferviente defensora de todo lo que está haciendo Videla y precisamente no la apoya con esto. Pero conforme va avanzando la trama, conforme se recopilan los testimonios, va cambiando de postura. Y esto también se ve con el personaje de Ricardo Darín, porque este es el caso contrario, de que su familia sí entiende por lo que está pasando y que
llega un momento en que los tiene que dejar de lado y que incluso tiene que proteger su vida porque no vaya a ser que también a ellos los amenacen. Así que es mucho de esa tensión que se agrega. Y agrega además todos los testimonios de todas las víctimas, de todos los que perdieron a alguien. Pablo, yo sé que el tiempo que tenemos contigo es un poco corto, pero dinos, como impresiones finales, ¿qué te deja a ti como argentino, Argentina 1985? Bueno, a mí como argentino me llena de orgullo que una película haya podido conmover a tanta gente, no solamente de Argentina, que pueda transmitir ideas que se puedan compartir con países de América Latina, que refuerce, si se quiere, la unión de los países hispanohablantes. Eh, y eso me parece que es lo más importante, que nos invita a reflexionar sobre el valor del sistema democrático, en especial sobre la necesidad de las reglas de la sana crítica y del juicio el debido, llevado al debido proceso. Entonces, todas esas cosas a mí me parecen importantes. Además, me gusta que sea una película que a mí me haya gustado. Si no hubiera sido el caso, no estaría acá hablando con emoción. Así que todas esas cosas a mí me gustan. Y eso creo que es lo que más rescato de la película. Finalmente, Pablo, y antes de que te nos vayas, dinos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puedes seguir, en qué redes. Bueno, me pueden seguir en @Pablo Planowski en Twitter. Ahí después tengo otras, TikTok, Instagram, Letterboxd, pero la principal es la de Twitter y de ahí pueden seguir lo que quieran. Así que nada, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé muy bien. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos, chao. Y bueno, esto nos acaba, Cinescopios. Aquí seguimos con el debate porque hay cosas bien interesantes de Argentina 1985 y voy a seguir con lo que decía Uriel. Eh, el personaje de la mamá, yo creo que es de lo más interesante que hay, ¿no? Y lo es desde mi punto de vista, Uriel, porque creo que la película atina justamente a reflejar una sociedad dividida. O sea, no se va por la canonización de algunos personajes, no se va hacia ese lado de decir todo lo que hizo Estracera es bueno, cómo la sociedad toda estaba a favor de que el juicio se llevara a cabo, porque tenemos todas las voces encontradas, ¿no? Todos estos señalados como fachos, a lo mejor, que no querían que los juicios siguieran, y te refleja muy bien, contrario a muchas otras películas, esta sociedad dividida, ¿no? Estos, a lo mejor, dudas que se tenían sobre el proceso, dudas que se tenían en el personaje de la mamá que todavía apoyaba lo que había hecho Videla, porque quizás no habría salido a la luz en su momento, O por no era patriotismo ciego. y como dices también, simplemente porque dices, un buen tipo, va conmigo a la iglesia. ¿Tú cómo ves esta división? Muy ambivalentes, sobre todo porque no es el primero ni será el último que usa la religión como fuente principal de poder. Y además también hay que agregar que el equipo estaba formado de puros novatos, de gente que apenas se iba a enfrentar a su primer desafío formal. Y era precisamente un grupo de gente que no tenía fe de que iban a poder sacar el equivalente a los juicios de Nuremberg en Buenos Aires. O sea, era un equipo completamente desconocido que aún así tuvo las agallas para poder hablar por todos los desaparecidos. Y lo lograron encima. Y de hecho, lo decíamos hace un momento, creo que es mucho mérito del guión. A mí este guión se me hace uno de los más sólidos que he visto. Obviamente tiene a lo mejor, no digamos fallas, sino lugares comunes dentro del cine hollywoodense. Curioso, Sí. pues, una película argentina, pero creo que maneja muy bien la construcción de los personajes y al inicio mencionábamos cómo está dividida en tres actos perfectamente identificables, ¿no? El primero dándote el contexto histórico y el contexto familiar de Estracera,
Y el segundo acto es una maravilla cuando se presenta el fiscal Moreno Campo. Creo que el ritmo que va, con el que va improntando la película a partir de este momento es un ritmo vertiginoso y te trae de un lado a otro. Hay que recordar que la película es casi de 2 horas y media de duración. Y Y no se nota. en ningún momento se nota porque estás teniendo acto tras acto, tras acto, tras acto, que, bueno, acción tras acción, que te van haciendo inmersiva la narrativa. Te vas identificando con muchos de estos personajes, los jóvenes, por ejemplo, toda esta parte del reclutamiento. Pero yo creo que justamente a partir de la aparición de Moreno Campo empieza justamente esta vorágine, ¿no? Y no cae, en mi punto de vista, no cae, aunque alcanza su clímax unos minutos antes de terminar con el juicio y este discurso del nunca más. Y esto es en gran parte por un excelente trabajo de edición, porque seamos honestos, esto tiene muchísima información que tiene que hacer antes de llegar al juicio. Y sabe además que es pesada. Así que tiene que ir rápido, pero al mismo tiempo no se sienta atiborrada o que vaya demasiado deprisa. Agarra directamente lo que les funciona, lo que sabe que tiene que servir para la trama, y de ahí en fuera ya nos vamos directamente al juicio para poder explayar todo lo que acabamos de hacer, que es lo que muchas películas les falla, que sí, te necesitas una primera mitad, digamos, para informarles, para establecer tus reglas, para saber qué vas a usar, cómo se juega el juego, y ya directamente la segunda arrancamos con la acción, con lo que se hace, con lo que podemos hacer con las reglas que nos acabas de mencionar antes. Y esta lo hace perfectamente, directamente con todo lo que aprendimos. Es casi como ponerte a prueba en un examen, de estar testeando o checando qué es lo que aprendiste y cómo aplicarlo. Y tiene otros méritos, porque parte del por qué no se siente pesada, obviamente como bien atinas a decir, es parte de la edición, también es porque te va manejando de muy buena manera la nivelación entre comedia, suspenso, drama. O sea, creo que es una Sí tiene película algunos muy... chistes también, sí, tiene algunos buenos chistes. Sí, 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 tiene varios y creo que los atira a poner en los momentos idóneos, justamente para que tenga ese alivio a lo mejor a la tensión, ¿no? Que te va generando. Porque hay que decirlo, te genera bastante tensión y a lo mejor no es de esas películas que te tiene al filo del asiento esperando ver qué sucede, pero internamente vas teniendo este miedo, por ejemplo, con el tema del maletín, por ejemplo, con el tema de cómo le dejan las cartas en su casa para amenazas. Eso es algo que tú como espectador también vas resintiendo y vas teniendo el temor, como lo muestra en esa escena Moreno Campo, el personaje de Lanzani, cómo tienes miedo de que el portafolio sea una bomba, ¿no? Y pueda explotar. Son minutos y a lo mejor voy a hacer caso a algo que nos decía Bedú en su momento de que no sentía esta presión o este miedo, justamente porque el personaje de Darín te dice, no, pues no hay nada que temer. Pero claro que internamente tiene miedo, claro que internamente está con dudas, claro que ves la cara de todo el mundo alrededor, solamente tú sabes que hay algo ahí. Entonces, como bien dices, son lecciones que te ha dado quizás el cine hollywoodense y que has aprendido bien. Y que al hacerlo en este examen, pues, toma una nota altísima de la dirección de Mitre. Pero sobre todo que adapta esto al propio contexto local, que también es para que no sirva de que parezca una copia, porque repito, la película bebe mucho de Aaron Sorkin, veo material de Cuestión de Honor, de El juicio de los 7 de Chicago en esta. Eh, ya es debatible de si es mejor o que no, pero es más que nada de también de ver cómo puedes tomar aquello que te ha inspirado, te ha gustado y recontextualizarlo a tu propio contexto. Creo que también eso la hace más única en su propio estilo. Creo que sí, y es difícil poderlo lograr cuando el tema que está tratando la película es un tema tan complicado, tan complejo, ya lo decíamos ahorita con Pablo, para la sociedad, pero en realidad yo creo que para cualquier persona que defienda la democracia, ¿no? A través del mundo. Estás hablando
de leyes de impunidad, de personas que pudieron bien haber tenido indultos, que quizás después el gobierno de Menem se los dio a varios de ellos, una suerte de amnistía, pero son de estas películas que te van generando esta memoria histórica y este debate de si se debe llevar a juicio o no, y más allá de si se debe o no, es cómo lo puedes hacer, porque no es fácil llevar a juicio a este tipo de personajes. La historia misma nos ha dado atisbos de que muchas veces quedan impunes muchos delitos. Y aquí estás hablando de que afortunadamente se logró llevar a cabo un juicio militar, no juicio militar, sino juicio civil, y pues hablar de estos temas en el cine, en un formato que sea distinto al documental, pues presenta muchos retos. Y creo que es algo que acierta a hacer muy bien la película y que sortea muy bien también Mitre, ¿no? Digo, hay controversia, claro, pero no me parece que sea lo suficiente como para opacar lo que esta película va logrando. Bueno, ahora para mí nada más falta cuándo van a sacar el resto de la Operación Cóndor. Pues sería interesante ver que cada país tiene su historia con la Operación Cóndor, ¿no? Lo podemos ver en dictaduras como Stroessner, como Paraguay, como Chile, obviamente el caso de Pinochet, todo lo que sucedió en Ecuador, en Perú, en Venezuela, fíjate que creo que es de los que se salvó en su momento, pero también en Centroamérica tenemos esto, y el cine ha atinado también a tener esta forma de señalamiento a lo que sucedió en estas épocas. Sí, pero siempre ha sido en tono serio. Y esto no es que sea malo, pero recordemos, una de las virtudes de vivir en Latinoamérica es que podemos criticar y burlarnos de nuestro propio gobierno sin temor a que nos censuren o nos callen o nos hagan reprimenda, que es algo que ni los estadounidenses ni los chinos pueden hacer. Así que es Es bien casi como... debatible, es bien debatible lo que acabas de decir, porque claramente es algo que se puede hacer en estos momentos. Y aún así tienes la oposición de mucha gente. Vaya, Argentina en 1985 tuvo una cierta oposición. Hay gente que todavía defiende el actuar de muchos dictadores. Lo veremos en otros programas, a lo mejor el caso de, por citar algo, Chile, que todavía tiene mucha parte de la sociedad que apoya o que apoyaba en su momento lo que llegó a ser el gobierno de Pinochet. Quizás no necesariamente a la figura, pero sí a su gobierno. Lo mismo pasa en Argentina. O sea, no es fácil hablar de estos temas. A lo mejor sí a 40 años de distancia. Se tuvo, en el caso de Argentina, un gobierno de transición con Raúl Alfonsín y varios otros que han seguido la línea democrática de alguna manera, pero hablar de esto en ese momento hubiera costado la vida. Hablar de eso en algún momento, algunos años después, hubiera costado el exilio, por decirlo menos. Entonces, es reciente de alguna manera que podamos hablar de estos temas abiertamente, que se puedan reflejar en el cine y que se puedan hacer una película hecha en ese país. Hablamos hace unos días, fue el cumpleaños natalicio de Miguelitín, por ejemplo, que son cineastas que en su momento no pudieron hablar en sus países y tuvieron que recurrir al exilio y hacer películas en otras latitudes para poder expresar o tratar de denunciar, si acaso someramente, lo que estaba aconteciendo en sus países. Y lo mejor es que conforme va pasando el tiempo, estos casos se van destapando. Por lo tanto, da pauta a que se formen más películas de este estilo, como Argentina 85 o No, también de Pablo Larraín. Sí, que hablaremos de ella probablemente en el programa de Chile. Habrá que ver qué película escoge nuestro invitado. Pero volviendo al tema de Argentina y del cine en general de las dictaduras, es verdaderamente importante volver a tocar estos temas, hacer que las nuevas generaciones se interesen y conozcan qué es lo que está sucediendo. La historia importa, y lo decíamos al inicio, el cine es un vehículo, yo creo que importante para poder llevar a la memoria nuevamente todas estas atrocidades que acontecieron. Y plantea justamente la disyuntiva de decir, se deben perdonar estos actos de tortura, las desapariciones, los asesinatos,
la falta de proceso en muchos casos, o qué debemos hacer al respecto, ¿no? Aquí se hace bien los personajes que son llevados a juicio, Videla, Macera, Viola, Lambrusini. Creo que son personajes que todavía a estas alturas el solo nombre cala. Decías tú de lo imponente que puede ser el personaje de Videla cuando sale en escena. Desde A la pesar de primera escena, así el más directamente. chaparrito, el más chaparrito de ellos y el que no va vestido de militar. Pero de verdad, o sea, verlo cuando fue en el cine, ver el temor que se sentía simplemente con la mención, ¿no? Entonces creo, este cineclub, la idea de esto es poner el dedo sobre la llaga, señalar algunas películas que pues señalan realidades dolorosas que se vivieron y que se pueden volver a vivir si no ponemos especial atención en no repetir la historia. Y sobre todo también tener en cuenta que sí, la historia será horrible, pero no se puede cambiar. No puedes pretender que no pasó. No puedes hacer a la de 1984 de quemar un libro y no, ¿qué libro? Yo no tengo nada. O sea, no puedes hacer eso. Así la gente no avanza. Así los países no avanzan. Y sin embargo sucede. Y está sucediendo en muchos lugares. A lo mejor no tienen los reflectores que se tenían en ese momento o se nos hace algo tan orgánico que lo seguimos permitiendo. Pero, Uriel, hablando justamente de los temas curiosos o lo que nos deja Argentina en 1985, hay que contar algo. La película estaba originalmente planeada para ser distribuida por Sony. Sony Y Pictures. por Sony Pictures. Y resulta que no funciona de esa manera porque uno de los creadores, que es Amazon, de los productores, decide no darle tanta ventana de exhibición en cines y a los pocos días tenerla en las plataformas. Esto siempre ha generado un debate y no sé, Uriel, ¿tú qué piensas al respecto de estas distribuidoras o de los streamings? ¿Estás a favor de que estén en un corto periodo en cartelera y casi de inmediato suban al streaming? ¿Te molesta a ti como público? Es difícil. O sea, yo normalmente diría sí me molesta, francamente. Porque una experiencia de ese estilo debe verse en el cine. En realidad, cualquier película, alguien dirá que no, mejor te esperas porque no está tan buena o no es digna para verse en la pantalla grande. Pero así nació el cine y así en general debe quedarse y a estar junto al streaming, avanzar de la mano hacia el futuro. Ya eso de que sacarla de cartelera, entiendo que muchos lo sacan porque es que nadie la ve, es que no genera dinero, pero francamente también es quitar la oportunidad de poder hacerlo. Y sobre todo que ya las reglas del Oscar han cambiado, o de cualquier ceremonia de premios, de que tiene que verse en el cine una película de streaming, aunque sea por unas 2 semanas, para que ya sea candidata a estar nominada por lo menos. Pero francamente, películas de este estilo, sobre todo, sí tienen que verse en el cine. Y repito, yo no pude verla en el cine, creo que aquí no se estrenó, como dices, por tiempo limitado. Y duele, sí, pero al mismo tiempo es si la otra opción que tengo es no verla, pues, ¿qué más se puede esperar? Pues yo soy de la idea justamente de que así le den una ventana de 2 semanas o 3 semanas, uno como público va a decidir dónde verla. Y la mayoría de los que somos cinéfilos, a lo mejor iremos a la aventura de ir al cine y verla en una pantalla grande, en una sala oscura, acompañado de varios extraños, porque se vive distinto una película. Y muestra que decimos que la experiencia de haberla visto en cines, ver la reacción que va teniendo la gente, o verla en una función de prensa, o verla en la comodidad de tu sillón, si bien no cambia la calidad de la película, sí cambia cómo se disfruta. Entonces, yo creo que mientras tengas la oportunidad de verla en el cine, ya decidirá cada quien en qué momento verla. Ahora, el tema de Sony es que justamente se retira de la distribución ante la negativa de Amazon de dar una ventana más larga.
Y también mencionar que es de las películas que más gente llevó a las salas de cine en Argentina, a pesar de toda esta controversia que pudo suscitarse, ¿no? Aunque también hubo por cadenas de distribución una suerte de veto, pero que obedeció no tanto al tema de la película como sí al tema de la distribución y la ventana de exhibición. Los que tuvimos la oportunidad de verlas en cine, sabemos a lo mejor lo que sintieron los críticos en Venecia cuando la pudieron ver por primera vez. Hay que mencionar que esta fue parte del Festival Internacional de Cine de Venecia del 2022. Tristemente no gana el premio a mejor película, lo pierde contra el documental de Laura Poitras, el de All the Beauty and the Bloodshed, pero pues deja desde ahí un buen sabor de boca. No sé, Uriel, hablando de premios, esta película sí gana el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. También el Goya, y sorpresivamente sí tiene un fan que creo que todos ubicamos. La película sí tiene un fan, un directo apoyador, y es ni más ni menos que Lionel Messi. Bueno, no creo que pueda hablar mal de la película, pero es bueno que hable de ella bien y que la publicite. En el caso del Globo de Oro, se impuso a películas fuertes, como es el caso de Close de Bélgica, Triple R de India, la que ganó después el Oscar a Mejor Película Extranjera, que fue Sin Novedad en el Frente de Alemania. Y si a mí me preguntas, esta es mejor que Sin Novedad en el Frente. Y a Decision to Live, de Park Chan-wook, también le ganó el Globo de Oro. O sea, no tuvo una competencia débil. Sí, una competencia muy fuerte y aún así se impuso. Y pues sí, el tema del Oscar, pues ya sabido que no logró hacerse con la estatuilla, pero en nuestro corazón creo que es la clara ganadora de ese año y debió haber ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera. No sé si tú piensas lo mismo, Will. Solo porque no estuvo Triple R. No. Ni Decision to Live. Esas dos creo que son mejores a esta. En temas latinos ya mencionaste, también gana el Goya a Mejor Película Iberoamericana o Hispanoamericana y el Ariel también a Mejor Película Iberoamericana. Esperamos que los anime a ver esta película, que distribuye o lo pueden encontrar en streaming a través de Amazon, que créanme, son 2 horas y media de las que mejor inversión van a tener. Tomen nuestra palabra por cierta, porque es una película que no nada más es el gran tema que menciona, que es importante la historia, pero una película que por sí misma puede funcionar para cualquier tipo de audiencia. Uriel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Roberto. Gracias, Cinescopios, que estén bien.